I orana korua tātou ai te mahingot ka inga mauru korua mataitai mai I te maha nei ko angarina. Mahani, I orana koe. Y Orana, ¿cómo estás, Baenga? Riva, ¿tú? Excelente. Qué bueno. Contenta también, pero siempre contenta con el tema de la apertura, pero siempre siguiendo los Así protocolos sanitarios, así que muy importante con nuestras mascarillas, el lavado de manos, Alcohol ¿cierto? gel. Alcohol gel. Así es. Constante. Hoy tenemos grandes invitados, pero antes, Mahani, Pero antes, Baenga, tenemos tremendos invitados, como tú dices, pero antes vamos a ir a ver la primera nota. En esta ocasión vamos a ir a ver una nota sobre el proyecto Maramarama Motetaure Area, liderado por Charlie Multa. Vamos a verla. Tā anui te maumahingot kainga. I mātou I hanga wareware, te anga ako angarina, koa au, ngā poki rahi, ngā poki tuk mai, anga tai ahi mātou I rea ki te poko uri a haumaka, I angarina I hanga wareware, mahakoti o te mātou rongo. Te me ni, te mana uni e te anga ni, o runga I te rā au. I angarina umamai ai hā rā au, he matu alu ko te pua, he rā au o te tonga, miri waihi, pātō, he noni, hakauti. Te hanga rahia aku o te ngapoki ni, pehiwa ara ua na manau, ana hakatopa te raua matu a wahine, ke rā au ka unga tui ni te ronga nei, manau ko rua. Tātou ngā poki tātou ni hakaohne tātou ki haho moanga. I roti a tātou ai ro a te anga, manohi nei, mou I motoo, moururo I moanga. Te anga ni o te ora raa, o te tangata, ka I. Ina tātou ko haku hupe, ko ha uru, anga ni o te ora raa o te tangata, nai noho mai niru I te motu nei, tāno no au maha pike rā ua, mo aha mo tō ora ua I te anga moho o kum haka ora. Heuti mo a kōrua, maururu. I mātou anga, I te anga nei o runga I te haka maa ki te ngā poki, I te rauhuru no rā vea anga hakatere nei mātou I runga I te henua. Te anga nei I poreko ai mai te manau o taure area, o te matua mo haka ite ki te taure area, mo haka maa ki ara ua, I te nanga me nei hakatere nei tātou, pahe roa e rao te haapu, o roa e rao te hi te ika, o te rā au henua, rauhuru no atu te tahi me. I mātou I te rua mahana o te anga ni he rā au henua, I te kona ni o hanga wareware, I te ngā poki hakarito a, haka ngiangia nua pehe, te rauhuru no rā au, ana riva moanga mo te nu, mo te raua mau iui rauhuru no me. Nos contaron historias sobre la isla que yo no sabía y fue súper divertido. Aprendimos a cultivar las piñas cada cierto tiempo y ahora estamos viendo plantas medicinales que acá en la isla tenemos y no conocíamos, que nos van a servir mucho para el futuro. Lo que estamos aprendiendo aquí en el taller es cómo antes sobrevivían, literalmente. Lo que aprendimos en el taller de hoy fue sobre las plantas medicinales. Nos van a enseñar igual a hacer preparaciones caseras y la importancia que tienen y para qué son cada una de ellas. A mí lo que más me gustó del taller fue hacer el curanto, porque igual no sabía las cantidades que tenía que hacer como de piedras como para hacer la cantidad de gente.
dejamos un llamado a los jóvenes, quienes quieran participar del resto de los talleres que nos quedan. Se pueden contactar al número que van a ver en pantalla. Y Orana Korua. Ekote tauo, ekote neje y mata y mató y terabe aena y Korua jare. Mahani, ¿qué te pareció la nota? Me parece tremenda iniciativa la de Charlie y su mamá, bueno, que veíamos ahí en la nota, pero presentemos a los chiquillos, pues, ¿no? Así es. ¿Cierto? Bueno, en esta ocasión tenemos, como ya mencionábamos, a Charlie Moulton Tepano, que nos viene a hablar sobre el taller Mara Marama o Tetaure Area, y también tenemos a Baitiare Tuki, que nos viene a contar sobre un concurso de fotografía que está realizando la Corporación de Arte y Cultura. Así es, Así pero que antes, bienvenidos, chiquillos. chicos, y Orana Korua, Charlie. Muchas gracias por venir y aceptar la invitación al programa. Así es. Es un Peje gusto Korua. siempre. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Qué bueno. Oye, Bay, ¿qué te parece a ti esta iniciativa de la nota que pudimos ver? Me parece, claro, tremenda iniciativa, es muy beneficiosa para toda nuestra comunidad. Me contaba Charlie un poco antes de que es abierta, se tuvo que abrir porque había mucha convocatoria, entonces es muy lindo aprender diferentes partes de la cultura de nosotros, deporte, humo, todo lo que viene, medicina ancestral. Qué interesante y maravilloso el proyecto, me encanta. Y lo más importante, que es enfocado en los jóvenes, y mira, y hablando de los jóvenes, este mes es el mes de los jóvenes, Claro. de la juventud y de la fotografía, así que mira, tenemos a los invitados, pero perfectos. Justo. Oye, Charlie, cuéntanos, ¿cómo ha sido, imagino que es gratificante el tema de que tuvieron mucha convocatoria en este proyecto, ¿cómo nace la idea? Bueno, la idea nació de la necesidad de algunos amigos jóvenes de poder enseñar, impartir cosas que generalmente no son comunes, no vemos siempre. Y bueno, de ahí ya de hace 2 años empezamos con un grupo pequeño de jóvenes así, algo práctico, ir al campo, enseñarles, ir al volcán, y el año pasado, bueno, pudimos postular a un proyecto y para poder empezar a agrandar ya esta Financiar idea. también. Concretar un Sí. poquito más. ¿Cuál te ganó esa Korua y Akoe, Charlie? Bueno, estoy yo llevando toda la organización del proyecto y Francisca Martínez está encargada de la parte administrativa del proyecto. Súper. Y el resto serían los tutores, los profesores. Ay, monitorea. Ellos son Ángel Paté, él es el monitor de agricultura, Jorge Píos, el monitor de curantos y gastronomía, María Felicita, la tutora de medicina, Serafina de astrología y navegación ancestral, Miguel Ángel León de deportes ancestrales y Enrique Paté de pesca. Mira. Tremendos monitores, Tremendo. todos saben, pero demasiado sobre cada Sí, tema pues, que y les- la idea también era empezar a tener caras nuevas, por eso traté de buscar a jóvenes también para que sean parte de esto, no Hermoso siempre las proyecto. mismas personas. Sí. Precioso el proyecto. Charlie, tú nos cuentas, porque por lo que nos estás contando, está dividido como en distintos talleres, ¿cierto? ¿Para todos participan de estos talleres o como que se van No, dividiendo? todos van por parte en cada uno de cada taller. Nos comentabas que este taller comenzó en las vacaciones de invierno, Sí. aprovechando que casi fue un mes. Y ahí empezó como a tener bastante convocatoria, Sí, ¿cierto? Tuvimos 2 semanas. Y De ahí ahora ya va a aprovechamos seguir. aprovechamos a darle esas 2 semanas a full y ahora vamos a seguir los días sábados para terminar el resto de talleres que tenemos. ¿Tienen a jóvenes de distintas edades? Sí, bueno, la verdad pensamos así como en las edades entre los 13 y 20, pero surgió que muchos niños más chicos y personas adultas se interesaron en O participar. sea, el límite de edad ya se varió. Se amplió. Sí, Se amplió tuvimos que totalmente. abrirlo. Perfecto. Ahí estábamos viendo la nota, Charlie, también que todo parece al aire libre, todo Sí, esa es la idea, es el objetivo. Aparte de que ellos puedan llevar este aprendizaje para sus futuras experiencias, que sea en terreno, al aire libre, en las parcelas, en el campo,
en el volcán, vamos a ir al volcán de Aronaraku también a buscar Nga'atu, que sea todo práctico y al aire libre. Voy a aprovechar los paisajes que tenemos también. Claro que Son sí. hermosos. Oye, Charlie, tú nos cuentas, porque ya, ponte tú, en el taller de que cuando van al tema de la agricultura, ahí se les enseña a, no sé, si Todo. plantar kuma, el tema de la... Ya. Herramientas, las lunas, las mejores épocas para cosechar y cultivar cada producto. Y bueno, en este caso que Puji, que es como uno de los mayores exponentes en el cultivo de piña, igual nos enfocamos un poco más en la piña. Pudimos cultivar así un pedazo muy En el grande área así que de él piña. maneja. Sí. Perfecto. Qué bueno. Oye, sigamos conversando con Charlie Bay, pero vamos a ver la segunda nota, venga, ¿qué te parece? Betty, ¿estás? Ya, bueno, en esta ocasión vamos a ir a ver la segunda nota de la confección de estas artes preciosas que hemos podido ver en las calles, chiquillos, que es del programa Quiero mi barrio. Vamos a verla. Nosotros empezamos con esta obra de confianza hace unos meses atrás, donde le consultamos a los vecinos del barrio Hangaroa si ellos querían, qué querían ellos como primera obra física. Y fueron los propios vecinos que nos dijeron a nosotros cuál era el diseño que querían que representara sus calles. Por ejemplo, tenemos a Jetereki, que está haciendo Nano Ica, que representa al gigante de pie grande. Esa escultura va a ir en la bajada del museo. También tenemos una representación de una barúa que aparece en Ajebaiti, que va con un chanchito. Tenemos rostros de familias también. Y así un sinfín de esculturas más que nacieron de los propios vecinos. Y luego de ese diseño participativo, el programa Quiero mi barrio se acercó a Sebastián Pacarati para ver si él podía plasmar estas ideas de los vecinos en unos bocetos. Y luego de una licitación en la que participaron los escultores y salieron adjudicados 4 de ellos, se les mostró, según los tramos que eligieron, qué escultura, o sea, cuáles eran los bocetos de las esculturas que les tocó, y la mayoría trató de plasmar lo que más podía en la escultura. Ella se llama Victoria Atán Ñares, es una antigua nua que vivió en ese sector donde va ubicada la escultura. La historia de ella era muy propicio para ver el estado del mar, cuando el mar hacía tecarera, es decir, tenía como un brillo especial, mandaba a su hijo, a su marido a pescar, porque era buen augurio. Entonces los vecinos fue como esa la petición de presentar a ella, de manifestarla en una escultura permanente. A mí me tocó un Ajebaiti, que es un aruau que se aparece en los sueños con un chancho. Y a la persona que se le aparece le da fortuna, le da así suerte en la vida, o pues si la persona está mal en algún asunto, al otro día como que se solucionan sus problemas. Aparte de señalizar en las calles y todo, dar el contexto histórico de cada fragmento que hay acá en la isla. Está todo muy fragmentado con historia Rapa Nui, y ayuda a que nosotros sepamos qué lugar estamos pisando. Estamos pisando lugares donde caminaron antes personas y nos regalaron historia y cosas. Mira, en realidad el barrio Hangaroa, en comparación al barrio Moeroa, tiene una gran cantidad de artistas. Y si tú sales a pasear por sus calles, a lo más ves un par de pinturas o esculturas de algunos carros, pero nada que destaque así como un barrio súper cultural, artístico. Entonces, ¿qué mejor manera de reavivar la cultura de ese barrio con los mismos artistas, artesanos, con las esculturas que van a tener los nombres de sus calles?
No, bonito, bonito porque es mi primera experiencia con figura humana. Igual gracias a mi tío que me dio la oportunidad de representar aquí. Pero feliz con el resultado. Quería dar lo mejor de mí igual, estaba nervioso porque me dedico más a lo tradicional, pero primera vez que encuentro que quedó bien. Y nada, igual es lindo trabajar con él, con el Gusti también. Súper buena oportunidad. La verdad, yo es mi primera escultura. Nunca había tallado antes y Nano Ica, al cual agradezco mucho a él y a su familia, me invitó porque yo estaba haciendo unos intentos en piedra y me dijo si podía trabajar con él. Y por eso, bueno, yo traté de hacer lo que se puede nomás, pero por el primer intento ya estaba bien. Yo creo que después viene mejor ahí, si quieren me manden sus castigos ahí al Instagram. Oye, tremenda iniciativa la de Quiero mi barrio, preciosas las esculturas, grandes artistas baengas, ¿cierto? Así es. Neje, no te hagan Me encantaron y traíme arte, mate y tiara en acá variena. Hay mucha historia también que se contó ahí. Claro, Gustavo nos contaba de que la de la escultura que él hizo es sobre lo que los vecinos le contaron sobre ese barrio y así todos se fueron como inspirando. Y tenemos al vecino del barrio también. Que aquí tenemos presente. Apoyar un poco también con claro, con porque la escultura. Y cuéntanos si tú sabes sobre esta, Charlie, sobre un poco de esta historia. Bueno, sí, sobre el Oru con la nube, que ahí aparece a las personas en los sueños, en aquel entonces, en ese tiempo. Y que sí, bueno, yo de chico, mi abuela me contaba que en una de las cuevas que está ahí cerca de la casa vivía el Oru ahí con la nube. O sea, está en su casa directamente. Taina, ¿y también enseñan arte en tu proyecto, no? Sí, o sea, en sí no estaba incluido, pero después de la necesidad igual y la opinión de varios jóvenes, sacamos la iniciativa de poder incluir artesanía. Y para las niñas van a hacer manufacturería, así, cosas con las hojas de las palmeras y cosas así, mientras que los niños en otro lugar hacen tallado y cosas así. Qué lindo. Siempre fomentando la cultura también. Claro que sí. En el barrio de La Bay también ahí ya tienen su escultura, en tejo de mano. ¿Cierto? No, están todas preciosas. Un saludo a los chiquillos, a la Jau, que se ve ahí, que es como el rostro del Quiero mi barrio. Demasiado buena iniciativa y ojalá es que se sigan postulando a más proyectos para que ya después todas las calles de la isla estén con su escultura que son preciosas, ¿cierto? Y un gran aplauso también para el proyecto que realza también a todos nuestros artistas que están ahí en nuestra pandemia y están dando ayuda también y mostrando su arte también a la comunidad. Embelleciendo a la comunidad, ¿cierto? Así que un saludo gigante para estos grandes artistas. Bay, cuéntanos. ¿Cómo se viene este concurso de fotografía que está realizando la Corporación de Arte y Cultura? Bueno, este es el mes de la fotografía y la juventud, entonces nosotros quisimos proponer un concurso vía online. Esto es un concurso solamente por Instagram. Partió el 29 de julio, estamos recibiendo fotografías desde el 29 de julio hasta el 10 de agosto. ¿Quiénes pueden participar de este concurso? Pueden participar toda la comunidad residente de Rapa Nui. Todo residente esté en Santiago acá, pero tiene que ser residente de la comunidad. Y así que los dejamos a todos invitados. Tienen que enviar sus fotografías a gestion@culturarapanui.cl. ¿De qué se trata? Claro, ¿de qué se trata? La temática de la fotografía. La temática es Rapa Nui de hoy. Representar en tu foto todo lo que para ti representa el Rapa Nui de hoy, plasmada en una fotografía. Después nosotros publicaremos la fotografía por el Instagram de la corporación, que es @culturarapanui, y mediante likes
se va a votar los lugares. Primero, segundo y tercer lugar, los premios son sorpresa. Así que mientras más me gusta tenga la fotografía, ponte tú, si Charlie quiere participar, envía la fotografía, mientras más le den me gusta, él puede ser uno de los ganadores. No, y son premios sorpresa, pero están buenos los premios. Muy buenos los premios. Ah, son sorpresa, yo pero justo le iba a preguntar si es que podíamos saber de algún premio, pero ya. No, son ya sorpresas, pero que están buenos, chiquillos, así que les conviene participar. Hay que motivarse Sí, entonces, ¿cierto? Oye, Charlie, ¿ves? Hay una buena concurso entonces. Ahí mientras los chicos, mientras tu taller esté, no sé, plantando los fumás, tú puedes tomar una fotografía. Es una buena foto porque es el Rapa Nui de hoy también. Exacto. Mira. Claro, como estamos en pandemia ya se empezó a fomentar más la plantación, así que buena idea. Oye, y entre corpo y proyecto, ¿cómo apoya la corporación, Charlie, a tu proyecto? Bueno, con las instalaciones, personal de ayuda y bueno, la verdad, implementaciones, sí, herramientas, lo que hemos necesitado en el camino, siempre agradecer a la corporación, a BAI, a Pancho Jaoa, que están ahí con las puertas abiertas para ayudar en lo que sea que se nos interfiera en el camino. Perfecto, perfecto. Bueno, mandamos un saludo también a nuestros compañeros. Sí, un saludo ahí a los chiquillos de la corporación, que siempre están ahí presentes fomentando el tema de la cultura, ¿cierto? Venga. Oye, chiquillos, los vamos a invitar a una nueva sección que tenemos nosotros, y ahora nada más hay que es de panoramas. Yorana peje korua. Viva. Karibao te kio mahani hakatikiatu it harane te tato angareka kanga ena irapanui te mahana hope o tapatine. Te angara mo hakatikiatu te mahingoe te apo mahana hopu o te abainei mahana ono o te abainei kanga ena te kona era o Fundación Tadeo y Lili etahi hakararama o te fósiles réplicas minerales ekiera rotere otire pero haire ora panui etanoromoki rauhuru ibi kanga ena maite hora huru baore o te ahuru baore o te afa o te poa maururu vaenga iratakoa kanga ena tahi vana vananga morao tahi korua kiira na korua corejo y te kona era con Fundación Tadeo y Lili. Buen panorama para mañana. Te imagino el korua arabe acá varira kamata itai ka uita mo korua ngapoki nos orope con jarera. Hay que aprovechar el fin de semana con los niños. Y mira, qué mejor con esta exposición, ¿cierto, Mahai? Es hoy porque te mahana hopeane tapati kan oro ena takoa y te mahana o tingapoki o ira heunga tu takoa tirong te mahingo mo rautahi korua apo mahana hopuono te abane y tu a opitara y te ara era korongorongo kanga ena tahingongoro mo te ngapoki ta to ahora panui maite hora bau te afa otpoa y te ara era orongorongo y ratakoa kanga ena rauhurukori aati mo tingapoki. Panoramas para el Día del Niño, ¿verdad? Para ir con la EMA, ¿viste? A ver la exposición de los fósiles más ahí y después me voy a a comprar algo rico, ¿cierto? No, y ahí te voy a pitar ahí, acá género apa y con el mayo ir allá para ir a poco, ya más te estaba ya. Yo te toco acá a comer poriate. Maki korita to. Hoy te anga hope amos hakatikeato te mahingoe kanga ena te mahan tapati o te tapatnei kanga ena te kona era o itilafkeni mu au hanga bare araua pauro tapati anga ena rauhuru anga muhakararama kite nuna out kainga te mahan tapatnei ka haka darama kite nukunuku himene o tumutapu araua ka himene ira maite hora piti te afa o te ahiahi mora o tahi korua mo ngoro ira te korua me hanga tahi hora deca tayo peira. Imagino que bueno, ahí sales ahí en el flyer, va a estar entretenido, ¿cierto? Así obvio, no se lo pueden perder. Vamos a estar Tumutapu domingo en Tilafquén desde las 2 de la tarde, así que imperdible el panorama. Y entrada liberada, así claro, que y exquisito el restaurante, obviamente. Oye, recalcando siempre todo obvio que sí. La buena mano de la comida. Y también agradecerle también al restaurante, siempre tienen música, siempre hay actividades, dan el espacio
Así que qué rico más. Estás ya roja moragua, Esta como te no tu montapu acá rara maragua y teragua Jiménez más tapatinei más te hora piti te afa o te ajiaji na corua corejo mor paita hitato kira más tapatinei y te conaera o te frafken y mu a hangabare bare. Rahuruanga yang ena ira panui pahe pauro tapati teruanga yang ai tapati raroena y te conaera o te planetario y te ara era moiri ki te hare happy o ngare ora panui yang ai etahi hakararama o terauanga mo te nuna o te hare peutupuna o iri tahi atato hangama to mahakatike atu kakorua pehe yang ai tangne ki matai taito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enzo Moglia, soy el director del Planetario Rapa Nui y estamos muy contentos que ustedes hayan podido venir. Para nosotros es una alegría inmensa porque nos permite poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es la divulgación del patrimonio cultural astronómico de Rapa Nui. Quiero agradecer a la comunidad por venir a visitar el planetario. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo, que es dar a conocer un poco lo que conocían los antiguos Rapa Nui, porque es realmente impresionante como la gran mayoría de los sitios arqueológicos en Pascua, especialmente los tupas y los pipijorecos que están relacionados con eso, estaban orientados hacia diferentes estrellas que marcaban diferentes hitos durante el año que tenían los antiguos Rapa Nui, que era un año lunar. Y entonces está todo marcado y es muy exacto. Nosotros hemos tomado fotos nocturnas y hemos comparado entonces las fotos nocturnas con los cielos actuales, con el observatorio acá, y entonces podemos ver exactamente que las fechas corresponden con la llegada de las aves y diferentes especies migratorias. Bueno, es muy importante porque nosotros le hacemos puesta de valor a todos los sitios arqueológicos que nosotros estamos investigando. Y eso es relativamente, es muy importante porque permite poder después, con la investigación, hacer la divulgación de todo este conocimiento y puedan tener mayor pertenencia, le puedan generar a ellos una mayor importancia a todo lo que nosotros estamos haciendo. Porque dentro de todo el circuito arqueológico y todo el circuito turístico que existe en la isla, es muy importante también que nos conozcan. Nosotros somos uno de los primeros planetarios acá, el primer planetario acá en Rapa Nui, somos el tercero a nivel nacional, estamos construyendo el primer observatorio acá en Isla de Pascua y nuestra misión es que si nosotros venimos de las estrellas, con Planetario Rapa Nui vamos a volver a ella. Bueno, yo creo que es muy importante porque es parte de su patrimonio, el patrimonio de toda la gente de la isla y ojalá toda la gente conozca más sobre el pasado de la isla y sobre el conocimiento que tenían los antiguos sacerdotes Rapa Nui, que es realmente maravilloso. Y eso es lo que estamos estudiando y esperamos poder próximamente poder llevar a los estudiantes y irles enseñando y así que la población vaya conociendo y valorizando estos sitios que en este momento están perdidos. Bueno, nosotros estamos contentos como corporación, venimos a conocer el planetario Rapa Nui porque es una de las ciencias hoy día más importantes, que es la astronomía, y estamos contentos por conocer este espacio. Yo creo que debería estar en la red del ámbito de la cultura, obviamente se va a abrir prontamente, y conocer más de la astroarqueología, que está muy relacionado con la isla, pero también está muy poco estudiada desde afuera como también internamente. Lo hemos desarrollado en las actividades que hacemos, que es el Taugo'ou y el Matarique, que es en noviembre. Así que como equipo es súper importante conocerlo para vislumbrar y generar trabajo colaborativo con el planetario. Ko mataitaya tatou y te han a te planetario yang ai mo matou kwa tirawa maramarama. Tau no te anga, tau no te henua nei o haho ena ho mai ena ko pau.
Muy bonito, ¿cierto? Yo no pude ir, pero ahora que lo vi en las imágenes, precioso. Raua es hakarito amo mata kite o pani kite durita kite nuna out kainga tahi aroha maraua o te hakatiki amai terawaanga etakoa kite maori ko enso moglia araua i mata kiai ani mata kiai te o pani matora mahana ko vanang maya o terahuru hauhaa o terangi o ira tahi aroha mo o enso Kia koro el mundo ta ko maururu hoye koro i te hau uma i te hakaunga mai pei te nong mātou mata i pei te hetu pei eno homai ene i runga i te ao tātoa. Claro, porque gracias al mundo podemos poder apreciar en este planetario todo el universo maravilloso. ¿Cierto, Manay? Lindo. ¿Tú pudiste ir? Ko iria ki irara mahana enehe terauanga araua kmanang maya o te rauanga ko uruata ko matou ki roto i te piha cupulare ki era rotere otire mo mataitai e tahi pericura orunga terangi e te rauhuru hauha orungaira. Muy buena la salida del team de la corporación al planetario. Porque así uno también va, como, ayúdame con la palabra, como que vas aprendiendo un poco más, ¿cierto? Entendiendo un poco más de lo que está afuera y no de lo que tenemos acá. No lo que tenemos solo acá en la Tierra. No somos los únicos, dicen por ahí. Eina tato korehu pena y yo hay que rapanui tu mayai te rapanui tu bayera y rapanui no hay tu vaca. ¿Tú, Charlie, has tenido la posibilidad de ir al planetario? Aún no, pero sí con ansias de poder aprender cosas nuevas. Mi hermana ahí estuvo harto tiempo con el tío El Mundo y aprendiendo. Y bueno, que fue también partícipe de lo que fue navegación ancestral. Ahí de repente Taina pueden llevar a la gente ahí, conversar con un poco en el coro. Y también pueden llevar al taller, ¿viste? Mira, muy buena idea. Sí. Oye, Charlie Mahai también tiene un panorama para mañana, de su taller. Para mañana sábado. Mañana sábado estaremos en Hangapico, a los jóvenes que ya saben y a quienes quisieran ser parte de los próximos talleres que tendremos. Mañana sábado estaremos en Hangapico para los talleres de pesca artesanal. Saldremos con Enrique Paté, él será nuestro tutor de pesca y ahí les enseñará de todo, las mareas, los tipos de pesca, los nombres de las bahías, de los hakanononga, de los toca, etc. Maite hora quite hora kai, de las 8:30 de la mañana estaremos ahí hasta la hora de almuerzo, después una pequeña parrilla de pescado para los jóvenes. De sus propias manos. Este panorama está muy entretenido. Hay que ir mañana a Hangapico. Son cupos limitados, comunidad. Cupos limitados. Maururu, gracias por venir a contarnos todos estos panoramas. Maururu, que viene entretenido el fin de semana. Y Orana Coruba. Y Orana Coruba y Orana Tahuay. Vai, necesito que dejes otro mensaje a la comunidad invitando a que sean partícipes de este entretenido concurso que tiene la corporación. Claro que sí, dejamos a toda la comunidad invitada a participar del concurso de fotografía en el mes de la fotografía, a plasmar el Rapa Nui de hoy, que para ustedes sea el actual, el representante de su visión que tenemos hoy en día de nuestro Rapa Nui, porque para todos es diferente. Entonces dejarlos muy invitados, estamos recibiendo fotografías hasta el 10 de agosto a las 1, cierra el concurso. Luego publicaríamos la fotografía en nuestro Instagram. Recuerden compartirlo, etiquetando a Cultura Rapa Nui con el hashtag hashtag Rapa Nui de hoy. Y para ponerle más like a sus fotos y que salga la ganadora. ¿Esta fotografía tiene que ser enviada a algún mail o directamente hay que enlazarla con el tema de las redes sociales? No, como te decían de antes, tienen que enviarla a gestión@culturarapanui y nosotros les enviaremos unas bases que necesitamos que nos envíen unos datos para completar antes de subir y publicar la foto. Así que tienen hasta el 10 de agosto. Tiene que ser con un poco más de resolución la fotografía, creo, ¿no? Claro, en las bases sale bien detallado todo. Entonces, así que usted, como que se contactan con ustedes a través de este mail. Ustedes les envían las bases y ahí ya se puede lanzar la persona que quiere participar, ¿verdad? Sí, nos dejamos a todos muy invitados. Un concurso muy bueno, se vienen con premios muy buenos. Sí, los premios están buenos. Sí, esa parte ya como que la han recalcado bastante, así que yo creo que de verdad son sorpresas, pero están buenas. Sí.
Charlie, ¿algún mensaje a la comunidad? Kite nunata toa, kite kainga, maururu atu kite taure area I rao atu ai, mo mata I te ora ua I te rauhuru no me nei anga henua, takora un atu te rongo, mo rao tahi o korua taure area apo mahana hopu, I hanga piko, he haamata te taiere kiena, o runga I te roa ena he hiika artesanal, pesca artesanal para los jóvenes de Rapa Nui. Las puertas abiertas, la invitación para todos. Y motivación, motívense a los jóvenes, un agradecimiento especial para Aretabana, Coropetero y a la Corporación de Arte y Cultura. Muy agradecido con toda la ayuda. Toda la energía positiva, Taina, para que siga este proyecto de aquí en adelante. Nos contaste que quieres que siga y obviamente que qué mejor con los actores que están trabajando contigo, que son exponentes espectaculares en cada uno de su área. Así que le mandamos también un saludo a ellos y que siga este proyecto más adelante para que nuestros niños se mantengan ahí metidos en todo esto. Para que sigan teniendo mucho más conocimiento, ¿cierto? Venga, le vamos a hacer entrega de los árboles a los chiquillos. Esto Taina. Este Macoy, este Purau, este Taina, no, está es Purau, Maricuru, en Macoy. Bueno, este es nuestro compromiso junto a CONAF para un poquito mitigar el efecto que nosotros mismos ocasionamos sobre el suelo, el desgaste de los suelos y también para fomentar la plantación y reforestación en nuestro Genúa. Así que, Taina, atme mauna. Pai, kama ukao con jarera, señorita, nat me nehe mauta nehe koya, kama ukao con jarera, haka nehe korua jardín pa yekiera. Para tu casa. Mandamos un saludo a CONAF ahí también. Sí, ahí como siempre comprometidos con CONAF, ayudando a las plantaciones que se realizan en Poique, como tú dices, para poder seguir reforestando la isla, ¿verdad? Y ayudando al medio ambiente, que es lo más importante. Oye, venga, empezamos a despedir el programa, chiquillos. Les doy el dato. Como hoy ya estamos acá grabando y sé que no lo van a poder ver, el día domingo está la repetición del programa para que se puedan ver. Y es a partir de las 13:30 aquí en el canal Mata Otera Pano. Si tienen alguna, idea o algo, pueden acercarse a la Corporación de Arte y Cultura. Siempre está con las puertas abiertas. Naika, huira, tenga cupenga social en arroba cultura, quiera, cupenga, para que quiera, redes, para que quiera, ya cupenga social, ahí te puedo cupenga social arroba cultura, mo. Y te lo hay para ver hasta toda nos me llena, ir un tatu a Onei Corapanui. Bueno, y les volvemos a recordar que mañana no se pierdan, si están muy motivados con este tema de los talleres del Charlie, que se acerquen a Jangapico. ¿A partir de qué hora era, perdón? De las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Así que mira, tremendo panorama para mañana sábado. Y también está el taller, o sea, la fundación. Muchos panoramas para este fin de semana. Muchas actividades. Y terminan el domingo con la bike. Qué mejor. Ahí cantando. Bueno, nos vemos con más Hangaro Areca el próximo viernes aquí en Mata Otera Pano. Y orana te imagino que caiga.